Detente un momento. Antes de que sigas con tu día, antes de que abras otra pestaña o deslices otra pantalla, necesito que escuches esto. Porque lo que te voy a contar hoy no es la historia de una empresa. No es la historia de un fracaso económico. Es la historia de un hombre que tuvo todo lo que cualquier ser humano podría desear. Un imperio valorado en más de 800 millones de dólares. Una mujer extraordinaria que lo amó de verdad. Un hijo que lo necesitaba. Y eligió mal. Y lo peor no fue que perdiera la empresa. Lo peor fue que cuando quiso volver, su propio hijo lo miró como a un extraño, como si nunca lo hubiera visto antes. Eso, amigo mío, es el verdadero precio de equivocarse. Hoy te cuento la historia completa de Jae-Won Kang, el CEO coreano que eligió su imperio en lugar de su esposa negra, y terminó perdiéndolo todo. Quédate hasta el final, porque lo que viene en los últimos minutos es lo que nadie habla cuando cuenta esta historia. La Breeze, cédete para entender por qué Jae-Won Kang tomó las decisiones que tomó. Tienes que entender de dónde viene. Incheon, Corea del Sur. 1978. Una ciudad industrial al oeste del país. No el Seúl brillante de los K-dramas. No los rascacielos ni las luces de neón. Incheon era humo, metal y jornadas dobles. Su padre, Kang Myung-soo, trabajaba 12 horas diarias en una planta metalúrgica. Llegaba a casa con las manos oscuras y los hombros caídos. Se dormía en el sofá y se levantaba antes del amanecer para hacerlo todo de nuevo. Su madre, Park Sun-hee, cosía ropa en casa por las noches para ayudar a llegar a fin de mes. La máquina de coser sonaba hasta la madrugada. Jae-Won se durmió oyendo ese sonido durante toda su infancia y aprendió algo sin que nadie se lo enseñara directamente. El trabajo es lo único que nadie te puede quitar. A los 12 años ya vendía snacks en el colegio y anotaba cuánto ganaba en un cuaderno. A los 14 ya ahorraba. A los 16 ya gestionaba las cuentas del taller informal de su padre, que había empezado a reparar maquinaria los fines de semana. No era un niño prodigio en el sentido romántico del término. Era un niño que había visto la pobreza de cerca y había decidido, de manera silenciosa y feroz, que jamás volvería a sentirse así. A los 22, entró como asistente de nivel básico en una firma de tecnología financiera de Seúl, el último de la cadena, el que hacía el café, el que nadie invitaba a las reuniones importantes. Pero Jae-Won Kang tenía una habilidad que nadie veía, observaba todo, escuchaba conversaciones que no eran para él, tomaba notas de estrategias que no le pedían que entendiera, y cuando nadie lo miraba, analizaba los errores de sus superiores con la frialdad de un cirujano. En 5 años pasó de hacer café a liderar un equipo de análisis de datos. En 8 era director de estrategia y en 10 años fundó Kangtech Global. Empezó con 4 personas en un apartamento alquilado en el barrio de Mapo, sin inversores externos, sin apellidos poderosos. Solo la convicción absoluta de haber encontrado un nicho que nadie más había visto. Soluciones tecnológicas de análisis de riesgo para bancos en mercados asiáticos emergentes. Tenía razón. Para 2012 ya tenían 20 empleados. Para 2015, oficinas en Seúl, Singapur, Dubái y Nueva York. Para 2017, una valoración de 800 millones de dólares. Forbes Asia lo llamaba el arquitecto silencioso. Lo incluían en listas de líderes emergentes. Y Jae-Won sonreía en las fotos con esa sonrisa fría y calculada de alguien que sabe exactamente lo que vale. Pero en privado, Jae-Won Kang, a los 38 años, en la cima de todo lo que había construido, era el hombre más solo del mundo. Antes de contarte lo que pasó entre Jae-Won y Amara, necesito que la conozcas de verdad, no como la esposa, no como la víctima, como la persona que era. Amara Chidera Okonkwo nació en Lagos, Nigeria, en 1987.
hija del doctor Emeka Okonkwo, médico internista con 20 años de ejercicio, y de la profesora Ngozi Okonkwo, docente de literatura comparada en la Universidad de Lagos. Creció en una casa donde las ideas eran moneda de cambio. La cena en casa de los Okonkwo no era un momento para comer en silencio, era un debate, política, filosofía, economía, historia africana. El que no tenía argumento no tenía voz, y Amara tenía siempre argumento. Su tío mayor decía que Amara discutía mejor que los abogados desde que tenía 10 años. A los 16 ganó el primer premio en el concurso nacional de ensayo económico de Nigeria. A los 19 entró a estudiar economía en la Universidad de Lagos. A los 23 se fue becada a la London School of Economics. Y a los 27 regresó con una maestría en finanzas internacionales, fluida en 4 idiomas y con una claridad sobre sí misma que incomodaba a la gente que no estaba acostumbrada a las mujeres que saben exactamente lo que valen. Consiguió un puesto en una firma de consultoría estratégica con sede en Singapur, especializada en expansión de capital hacia mercados africanos. Era brillante, era directa, era completamente imparable, y no necesitaba a nadie para demostrarlo. El universo tiene un sentido del humor particular, porque el encuentro entre estas dos personas no fue en un evento VIP, no fue en una cena de gala con velas, fue en un pasillo. Singapur, 2016. Una conferencia internacional de finanzas. Jae-won caminaba leyendo un correo en su teléfono. Amara caminaba en dirección contraria con 2 vasos de café. El choque fue inevitable. El café caliente empapó la camisa blanca de Jae-won. Él levantó la mirada, listo para descargar la frustración de alguien que no tolera interrupciones. Y se encontró con unos ojos que no pedían disculpas. Amara lo miró, evaluó la situación y dijo con una calma perfecta: si caminaras mirando al frente en lugar de mirar el teléfono, esto no habría pasado. Te debo un café. Yo no. Y se fue. Jae-won se quedó parado en ese pasillo con la camisa mojada, procesando lo que acababa de ocurrir. Nadie le hablaba así, absolutamente nadie. Sus empleados lo trataban con deferencia, sus socios con respeto calculado. Las personas que quería impresionar lo adulaban. Pero esta mujer le había dicho, en esencia, que el error era suyo, y se había ido sin esperar respuesta. Jae-won estuvo distraído el resto del día, algo que no le pasaba nunca. La buscó en el programa de la conferencia, preguntó a 2 personas sin encontrarla. Y al día siguiente, cuando la vio en el panel de cierre, presentando un análisis sobre modelos de inversión de riesgo en mercados emergentes subsaharianos, se sentó en la primera fila. Él, que nunca se sentaba en las presentaciones de otros, que siempre llegaba tarde y se iba antes del final, se sentó y no apartó los ojos de ella ni un segundo durante 40 minutos. Porque Amara Okonkwo no solo era brillante, era de ese tipo de brillante que ilumina la sala entera sin esforzarse en hacerlo. Esa noche la invitó a cenar. Ella aceptó, pero dejó algo claro antes de que el mesero trajera el menú. Yo no soy una conquista, Jae-won. Y si estás buscando a alguien que te escuche sin cuestionarte, estás en la mesa equivocada. Tengo otras cosas que hacer. Él la miró. Y por primera vez en años, sonrió de verdad. No la sonrisa calculada de las fotos de Forbes, algo más genuino, más vulnerable. Justamente por eso quería cenar contigo, dijo. Esa primera cena duró 4 horas. Hablaron de economías africanas y de la burbuja tecnológica asiática, de la infancia de ella en Lagos y de las madrugadas de él en Incheon, del taller del padre de Jae-won y de los debates en la mesa de los Okonkwo. Y en algún punto, sin que ninguno de los dos lo planificara, dejaron de hablar de trabajo y empezaron a hablar de ellos mismos. Los siguientes 6 meses fueron una geografía del amor. Él volaba a Singapur cuando podía,
Ella aparecía en Seúl entre reunión y reunión. Se encontraron en Bangkok, en Londres, en Nairobi, y en cada ciudad, Jae-won descubría algo nuevo, que podía existir fuera de la empresa, que había una versión de sí mismo que reía sin calcular, que preguntaba sin estrategia, que escuchaba sin agenda. Pero no todo era sencillo. Las diferencias eran reales, enormes, visibles. La madre de Jae-won, una mujer de valores confucianos, profundamente arraigados, no entendía la relación. No era solo que Amara fuera extranjera, era que era africana, era que opinaba en voz alta, era que no se callaba cuando tenía algo que decir. La primera vez que Jae-won le mencionó a Amara, la respuesta fue un silencio largo, seguido de preguntas sobre la familia, sobre el idioma, sobre cómo iban a entenderse. Jae-won cerró los ojos y respondió, igual que nos entendemos tú y yo ahora mismo, tratando de escuchar lo que el otro realmente dice. Del otro lado, en Lagos, el tío mayor de Amara fue más directo. ¿Un hombre coreano? ¿Qué sabe ese hombre del alma de una mujer yoruba? ¿Cómo va a entender lo que tú eres si ni siquiera sabe de dónde vienes? Y la madre de Amara, la profesora Ngozi, le hizo a su hija una sola pregunta en privado. ¿Te ve, Amara? No tu carrera, no tu inteligencia. ¿Te ve a ti? Amara tardó un momento. Sí, mamá. Creo que sí. Entonces deja que lo demuestre. Y Jae-won lo demostró. No envió regalos, no mandó representantes. Fue a Lagos, solo, sin asistente, sin agenda corporativa. Se presentó en la casa de los Okonkwo un sábado por la mañana con un traje demasiado formal para el calor de Lagos y unas palabras en yoruba que había practicado 2 semanas con una aplicación del teléfono. El saludo fue torpe, la pronunciación desastrosa. El doctor Okonkwo lo miró con esa expresión de médico evaluando un síntoma, pero sonrió. Porque hay algo en el esfuerzo honesto que los padres siempre reconocen. Esa noche, a la mesa de los Okonkwo, Jae-won escuchó más de lo que habló. Comió lo que le pusieron sin preguntar qué era. Respondió las preguntas directas con respuestas directas. Al final de la noche, el doctor Okonkwo lo llevó aparte y le dijo con la seriedad de alguien que ha visto mucho. Mi hija es lo más valioso que tengo en este mundo, no porque sea exitosa, no porque sea inteligente, sino porque es completamente ella misma, y eso es frágil, Jae-won, más frágil de lo que parece. Cuídalo como si supiera que se puede romper. Jae-won prometió que sí. En ese momento lo decía en serio. En 2018 se casaron, primero en Jeju, Corea del Sur. Una ceremonia pequeña, íntima. La madre de Jae-won llorando en primera fila, ya no de desacuerdo, sino de emoción. Luego una celebración más grande en Lagos, telas de colores imposibles. Música que Jae-won nunca había escuchado pero que le entró por las costillas. Primos de Amara que lo jalaban a bailar sin preguntarle. Y él bailó, torpemente, ridículamente, pero bailó. Y Amara lo miró desde el otro lado del salón con esa risa que le curvaba los ojos y pensó, este hombre complicado y raro y maravilloso, lo voy a amar tanto. Quiero que prestes mucha atención a lo que viene ahora, porque es la parte que nadie cuenta bien. No fue un momento dramático, no hubo una traición, no hubo un escándalo, no hubo una tercera persona. Lo que destruyó este matrimonio fue algo mucho más difícil de ver, la rutina del abandono lento. El 2019 fue el año en que Kangtech Global lanzó su expansión hacia Europa. Nuevas oficinas en Berlín y Ámsterdam, nuevas asociaciones, nuevas presiones, nuevas rondas de inversión que había que gestionar con precisión quirúrgica. Y Jae-won volvió a ser el hombre que era antes de Amara. La versión que se levantaba a las 5 de la mañana y llegaba a casa cuando Amara ya dormía. La versión que cancelaba planes el mismo día que los había hecho. La versión que respondía mensajes durante la cena y después levantaba los ojos y decía, «Perdón, ¿decías algo?» Amara lo esperaba.
Los primeros meses lo esperaba con paciencia. Tenía su propio trabajo, su propia vida. No era una mujer que necesitara atención constante, pero sí necesitaba presencia real. Necesitaba saber que cuando llegara a casa, él estaría ahí, no el CEO, él. El problema no era que Jae-won trabajara mucho. El problema era que cuando Amara intentaba hablarlo, él la hacía sentir que estaba siendo irrazonable. Todos los CEOs trabajan así, Amara. Esto es temporal, solo por ahora. ¿Cuánto es ahora, Jae-won? Llevamos 4 meses de temporales consecutivos. No exageres. Esa palabra. No exageres. Es pequeña, casi inofensiva. Pero cuando la escuchas suficientes veces de la persona que amas, empieza a hacerte dudar de tu propia percepción. Amara era demasiado inteligente para eso, pero el daño se acumulaba de todas formas. Y luego llegó algo peor que la ausencia. Llegó la supresión. En los eventos sociales del mundo corporativo coreano, Jae-won empezó a pedirle cosas que nunca antes le había pedido. Esta noche, por favor, no interrumpas al señor Choi cuando hable. Es muy tradicional. Solo este evento, Amara. ¿Puedes ser un poco más discreta? El socio de Osaka no está acostumbrado a este tipo de conversaciones. ¿Podemos dejarlo para después? Y cada vez que Amara lo escuchaba, sentía que Jae-won le pedía que se achicara, que fuera menos, que dejara de ser la mujer que él había buscado durante 3 días en esa conferencia para convertirse en algo más manejable, más conveniente, más decorativa. Un día, Amara lo confrontó de frente, sin rodeos, a la manera Okonkwo. Jae-won, ¿recuerdas la primera noche que hablamos? Me dijiste que lo que más te impresionó de mí fue que no tenía miedo de decir lo que pensaba. ¿Cuándo eso se convirtió en un problema? Silencio largo. No es un problema, es solo... No termines esa frase con timing o con contexto, porque si lo haces, los dos sabemos que estás mintiendo. Y en lugar de decir la verdad, Jae-won dijo, «Estás cansada, hablamos mañana». Y se fue al estudio. Amara se quedó parada en la cocina. Y supo, con esa claridad fría que a veces tiene el dolor, que algo se había roto y que él ni siquiera lo había sentido. Hay momentos en una relación que funcionan como bisagras. Momentos en que todo lo que viene después depende de lo que haces en los siguientes 10 minutos. Jae-won Kang tuvo ese momento y no lo supo aprovechar. Era marzo de 2021. Gangtec estaba en la recta final de las negociaciones para absorber una firma tecnológica alemana valorada en 1.200 millones de euros. La mayor adquisición en la historia de la empresa. El sueño de 10 años materializado en contratos y cláusulas. Y fue exactamente esa semana cuando Amara descubrió que estaba embarazada. Esperó a Jae-won con la prueba sobre la mesa. No había decoración, no había globos ni cena especial. Solo ella, sentada en el sofá, con una mezcla de nervios y esperanza y algo que se parecía mucho al miedo. Jae-won llegó a las 9:30 de la noche. Lo vio, la prueba, la cara de ella, y en sus ojos ocurrió algo real, algo genuino y breve y verdadero. La abrazó. Amara, esto es increíble. Ella se aferró a él, y durante exactamente 9 minutos todo estuvo bien. Y entonces sonó el teléfono. Jae-won lo miró. Era su abogado corporativo en Berlín. Jae-won. Solo un momento, es Berlín. Jae-won, acabo de decirte que vamos a tener un hijo. 2 segundos de pausa. Lo sé. Solo déjame ver qué quieren. Son 2 minutos. Tomó la llamada, y estuvo en esa llamada durante 1 hora y 40 minutos. Amara se fue a la habitación, cerró la puerta, se sentó en el borde de la cama, y miró la prueba de embarazo que seguía en su mano. No lloró, solo pensó. Y en ese silencio, en ese dormitorio de lujo con vistas a los rascacielos de Seúl, Amara Okonkwo empezó a construir su decisión, ladrillo a ladrillo.
en silencio, como él construía sus empresas. Antes de contarte lo que pasó después, necesito que veas algo. Porque Amara no se fue de golpe, no fue una decisión impulsiva. Fue el resultado de 5 momentos concretos que Jae-won tuvo la oportunidad de cambiar, y no lo hizo. El primero fue el cumpleaños de marzo. Amara cumplía 34 años y le había pedido a Jae-won una sola cosa: una noche sin teléfono. Él prometió que sí. A las 8 de la noche del cumpleaños, mientras ella se preparaba en el baño, oyó su voz en el salón, hablando por teléfono. No salió del baño, se miró al espejo y se terminó de arreglar sola. El segundo fue la visita del padre. El doctor Oh Kong-wo viajó a Seúl en octubre de 2020 para ver cómo vivía su hija. Jae-won estuvo presente el primer día, los otros 3 estuvo en reuniones. El doctor Oh Kong-wo no dijo nada, pero el último día en el aeropuerto le dijo a Amara en voz baja: «Así es siempre». Ella no respondió. Lo abrazó muy fuerte y lo dejó ir. El tercero fue la primera vez que ella lloró, noviembre de 2020, las 3 de la madrugada. Jae-won llegó tarde y encontró a Amara sentada en la oscuridad de la sala. «¿Estás bien?» «No». «¿Qué pasó?» «Nada pasó. Eso es exactamente el problema». Él se sentó a su lado, 5 minutos, y luego dijo que tenía que revisar unos correos antes de dormir. Se levantó. Amara lo vio irse, y esa fue la primera noche que lloró de verdad. El cuarto fue el viaje de Navidad. En diciembre de 2020 habían planeado ir a Lagos, el primero con la familia de Amara como esposos. 48 horas antes del vuelo, Jae-won canceló. Amara fue sola. Pasó la Navidad con su familia. Sonrió en las fotos, y cuando le preguntaron por Jae-won, dijo: «Trabajo». Ya saben cómo es. Sus padres intercambiaron una mirada, no dijeron nada, y el quinto ya lo conoces, la noche del embarazo, 9 minutos de emoción real, y luego 1 hora y 40 minutos de Berlín, 5 momentos, 5 decisiones, 5 veces que Jae-won eligió el imperio, y Amara anotó cada uno, no en un cuaderno, en algún lugar dentro de ella, donde se llevan las cosas que duelen hasta que ya no hay más espacio. No hubo grito de guerra. No hubo escena de película. No hubo ultimátum con maletas tiradas en el pasillo. Amara Oh Kong-wo era demasiado inteligente para eso. Un martes por la noche, cuando Jae-won llegó a las 11 al ático, encontró 2 cosas sobre la mesa del comedor: una carta y las llaves del apartamento. Se quedó parado frente a la mesa. Miró las llaves. Miró el sobre. Escuchó el silencio del apartamento. Abrió la carta. Decía: «Jae-won, no te escribo esto con rabia. Eso sería más fácil y tú lo sabes. Te escribo desde un lugar mucho más difícil. Desde el amor. Porque te amo. Eso no ha cambiado. Y quizás eso es lo más cruel de todo. Pero amarte no es suficiente para quedarme en una vida donde me siento invisible. No me hiciste invisible de golpe. Lo hiciste despacio, tan despacio que a veces yo misma dudaba de lo que sentía. Y eso, Jae-won, es lo más dañino, cuando la persona que amas te hace dudar de tu propia verdad. Tú elegiste la empresa. Lo hiciste cada vez que cancelaste. Cada vez que respondiste ese teléfono. Cada vez que me pediste que fuera menos para que tú pudieras ser más, y tienes derecho a elegirla, pero yo también tengo derecho a elegirme a mí. Voy a tener a nuestro hijo, te lo haré saber cuando nazca. Espero que seas el padre que ese niño merece, aunque no hayas podido ser el esposo que yo necesitaba. Tu empresa no te va a sostener la mano cuando envejezcas. Tu junta directiva no va a recordar tu cumpleaños. Espero que lo entiendas antes de que sea demasiado tarde para algo. Con amor real, Amara». Jae-won leyó esa carta 3 veces. La primera, buscando el error. La segunda, buscando la salida. La tercera, ya sin buscar nada. Marcó el número de Amara. No contestó. Lo intentó 4 veces más. Silencio. Llamó a su asistente a medianoche.
Pidió que rastreara el vuelo de salida con el pasaporte de Amara, Lagos. Había salido 4 horas antes. Y Jae Won Kang, el hombre que había construido un imperio desde cero, el estratega que siempre tenía un plan, el CEO que nunca perdía la calma en una sala de crisis, no supo qué hacer. Por primera vez en su vida adulta, no había reunión que convocar. No había estrategia que aplicar, no había cifra que negociar, solo había un apartamento de 200 metros cuadrados lleno de silencio y una carta sobre la mesa. Y la certeza brutal de que había perdido algo que ningún dinero del mundo podría comprar de vuelta. Lo que pasó después podría interpretarse como coincidencia. Podría, pero los que han estudiado el comportamiento humano saben que la mente de un líder y el estado de su empresa están más conectados de lo que cualquier manual corporativo admite. Cuando Jae Won Kang perdió a Amara, perdió algo que no aparecía en ningún organigrama: su centro. La fusión con la firma alemana Heinemann Tech comenzó a desmoronarse a finales de 2021. El socio principal, Klaus Richter, detectó inconsistencias en las proyecciones que el equipo de Jae Won había presentado. No eran mentiras deliberadas. Eran el resultado de análisis hechos con prisa, revisados por un CEO que llegaba a las reuniones con la cabeza en otro lado. Richter retiró su firma. Y lo hizo públicamente, en una carta al consejo directivo que filtró a los medios antes de que Kangtech pudiera responder. El Wall Street Journal Asia publicó: Kangtech en crisis, fin del ascenso del arquitecto silencioso. La acción cayó un 22% en una semana. Y entonces llegó algo peor. La auditoría interna de la filial de Dubái descubrió lo que nadie esperaba. Rashid Al-Mansouri, el director de la filial, hombre de confianza de Jae Won desde hacía 9 años, había estado desviando fondos sistemáticamente desde 2018. Cuentas fantasma en 3 jurisdicciones, facturas infladas, contratos con proveedores inexistentes. La cifra final, $12.400.000, de un hombre que había estado en la empresa desde los primeros años, que había estado en su boda. La traición fue económica y personal al mismo tiempo. Y Jae Won, que ya operaba en estado de shock emocional, cometió entonces una serie de errores que los analistas todavía estudian como ejemplo de lo que no se debe hacer en una crisis corporativa. Intentó contener el escándalo de Dubái en lugar de ser transparente desde el inicio, lo que generó una segunda ola de cobertura peor que la primera. Contrató en pánico a un asesor de relaciones públicas que resultó tener credenciales parcialmente falsificadas. Para recuperar liquidez, vendió participaciones clave en condiciones desfavorables, diluyendo su propio control sobre la empresa, y despidió al 20% de la plantilla en una sola semana, sin proceso ni protocolo, lo que generó 4 demandas laborales colectivas. Para finales de 2022, Kangtech había perdido el 61% de su valor de mercado. En los pasillos del mundo corporativo de Seúl, la gente susurraba: Kang perdió el norte cuando dejó ir a su esposa. Fue entonces cuando Jae Won visitó al único hombre cuya opinión siempre le había importado de verdad. Su mentor, Lee Byung-chul, un hombre de 70 años, retirado, jardinero por afición, el que le había abierto las primeras puertas 20 años atrás. Tomaron té en el jardín, 15 minutos sin hablar. Luego Lee lo miró y preguntó sin preámbulo: ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no fuera por dinero ni por la empresa? Jae Won pensó, y no recordó. Lee asintió lentamente. Construiste un edificio sin cimientos humanos, hijo, y los edificios así no aguantan el primer viento fuerte. Aquí es donde esta historia se niega a seguir el guión que esperabas, porque mientras Jae Won Kang veía derrumbarse todo lo que había construido, Amara Okonkwo estaba construyendo algo nuevo, desde cero,
con un recién nacido, con el corazón todavía golpeado, y lo hizo sin parar. Amara dio a luz a su hijo, Emeka Jae-Kang Okonkwo, en septiembre de 2021. Jae-won estaba en Tokio, en una reunión, recibió las fotos por WhatsApp, respondió, «Qué hermoso, hablamos pronto», y siguió con la reunión. Amara miró a su hijo recién nacido. Vio los ojos rasgados de Jae-won en la carita de Emeka y tomó una decisión. No iba a dejar que la historia de su hijo empezara con amargura. Iba a hacer algo con todo ese dolor. En enero de 2022, 4 meses después de dar a luz, Amara llamó a sus 2 amigas más cercanas del mundo corporativo, Chisom Adeyemi, abogada de negocios internacionales, y Fátima Diallo, economista de desarrollo con experiencia en el Banco Mundial. Las 3 se reunieron en la sala de los padres de Amara, con el bebé durmiendo en la habitación de al lado, y con una idea que Amara llevaba años incubando, ADAS Capital, una firma de inversión de riesgo enfocada exclusivamente en startups tecnológicas fundadas por mujeres en África Occidental. No tenían oficina, tenían un apartamento y 3 laptops. No tenían inversores externos en la primera ronda. Tenían ahorros propios y contactos estratégicos de los años de consultoría de Amara. En 6 meses consiguieron su primera ronda de financiación externa. En 12 meses habían invertido en 4 startups. En 18 meses, una de esas startups, una plataforma de pagos rurales en Ghana, fue adquirida por un consorcio europeo en una operación que multiplicó por 8 la inversión inicial. Forbes África la incluyó en su lista de las 30 mujeres más influyentes del continente. Una charla en Nairobi vista 2 millones de veces. Un perfil en el Financial Times titulado «La arquitecta del capital femenino africano». El mismo apodo que le daban a Jae-won. Qué irónico. Y si te preguntas si hubo amargura en ella, si hubo noches en que el dolor la paralizó, la respuesta honesta es sí. Claro que sí. Hubo noches en que Emeka lloraba a las 3 de la mañana y ella lo cargaba en brazos, mirando por la ventana de Lagos, pensando en cómo podría haber sido diferente, pensando en el hombre que había aprendido palabras en Yoruba, que había bailado torpemente en su boda, que la había mirado en Jeju como si el mundo se redujera a ese instante. ¿Dónde estaba ese hombre? Existió. Y eso era quizás lo más doloroso de todo. Jae-won Kang tardó 2 años en tomar la siguiente decisión. 2 años de reestructuración de empresa, de terapia que empezó obligado y continuó convencido, de noches mirando fotos que Amara le enviaba de Emeka. El niño teniendo sus primeras palabras, aprendiendo a caminar, riendo con un juguete, fotos en las que Jae-won aparecía como espectador. Como alguien que mira una vida desde afuera. En septiembre de 2023, sin aviso, sin flores, sin intermediarios, Jae-won compró un pasaje a Lagos, clase económica, porque alguien en su terapia le había dicho que algunas decisiones importantes requieren incomodidad física, que llegar de primera clase a pedir perdón se siente como intentar comprar lo que no tiene precio. Llegó al vecindario de los Okonkwo un martes por la mañana. La madre de Amara abrió la puerta. La profesora Ngozi lo miró de arriba a abajo, sin hostilidad, sin calidez. Solo la pregunta directa de alguien que ya ha visto demasiado. ¿Qué quieres? Ver a mi hijo y hablar con Amara, si ella quiere. La señora Ngozi lo miró un momento más y se hizo a un lado para dejarlo entrar. Y entonces apareció Emeka. 2 años, rizos perfectos, los ojos rasgados del padre en la carita redonda de la madre. Y miró a Jae-won con la curiosidad abierta de un niño que no sabe quién es este hombre. Jae-won se agachó. «Emeka», dijo suavemente. El niño lo miró y no reconoció nada. Ninguna voz, ningún olor, ningún recuerdo.
solo un extraño agachado a su nivel. Eso fue lo que lo quebró. No los titulares de prensa, no los millones perdidos, no los contratos cancelados, no el documental de televisión. Fue su hijo de 2 años mirándolo como a un desconocido. Jae-won Kang se sentó en el suelo de la sala de los Okonkwo y lloró, sin estrategia, sin cálculo, sin gestionar la imagen, solo lloró. Y Emeka, que no entendía nada pero entendía todo, se acercó despacio y le puso una manita en la rodilla, como hacen los niños que no saben consolar, pero sienten que deben intentarlo. Amara estaba en el marco de la puerta, mirando todo. No se movió, pero no se fue. Esa misma noche, la madre de Amara acostó a Emeka y los dejó solos en la terraza, sin decir nada. Solo cerró la puerta de la cocina. Amara se sentó primero. Jae-won se sentó frente a ella. Un momento largo pasó sin palabras. Fue ella quien habló primero. No te pedí que vinieras para que me lo cuentes todo. No necesito el resumen de tus 2 últimos años. Lo sé. Entonces, ¿por qué viniste? Para ver a Emeka y para decirte algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Amara esperó. Lo siento. No de manera corporativa. No porque quiera recuperar algo, sino porque me equivoqué en todas las formas posibles en que un hombre puede equivocarse con la persona que más lo amó. Lo sé, dijo Amara. ¿Puedes perdonarme? Ella tardó. Un silencio que se extendió. Ya te perdoné, no por ti, sino porque el rencor me pesaría más a mí que a ti. ¿Y el matrimonio? Ya no existe. Amara Jae-won. Su voz era firme, suave, sin fisura. Yo te quiero todavía. Eso no desaparece de un día para otro. Pero el amor no es suficiente si la relación no te hace bien. Y yo estuve 2 años haciendo el duelo de un matrimonio que aún existía en papel. No puedo volver a hacer eso. He cambiado. Quizás, y me alegra si es verdad, pero yo también cambié, y la versión de mí que cambió ya no necesita probarlo. Silencio. ¿Puedo al menos ser un buen padre? Eso no depende de mí. Depende de si apareces o no, no en las fotos, en los martes corrientes, cuando él está enfermo, cuando tiene miedo, cuando necesita a alguien que lo escuche sin el teléfono en la mano. Jae-won asintió. Voy a intentarlo. No me lo prometas a mí, prométeselo a él. Jae-won Kang volvió a Seúl. Kangtaek sobrevivió. Pero no como era antes. Fue reestructurada, reducida, redefinida. Ya no era el coloso de 800 millones. Era una empresa más pequeña, más sólida, más consciente de sus límites. Como su fundador, Jae-won empezó terapia seria en 2022. No la terapia que hacen los ejecutivos cuando el médico se los exige. La terapia real, la que duele. La que te obliga a mirar lo que hiciste y no encontrar ninguna excusa para ocultarte. Descubrió cosas sobre sí mismo que no había querido ver, que había confundido el éxito con el valor propio, que había crecido creyendo que el amor había que ganárselo con resultados, que amaba a su padre, pero había heredado de él algo que no funcionaba. La creencia de que el trabajo era la única forma de demostrar que importabas, y que esa creencia, trasplantada a un matrimonio, es como poner veneno en el agua, lento, invisible, letal. Hoy Jae-won viaja a Lagos cada mes. No siempre son viajes perfectos, a veces hay tensión, a veces Emeka está malhumorado, a veces Jae-won dice lo incorrecto y tiene que volver a intentarlo, pero aparece. Eso es lo nuevo. Aparece aunque no sea conveniente, aunque haya una reunión, aunque el vuelo sea largo, porque aprendió, tarde pero no demasiado, que los niños no recuerdan los regalos. Recuerdan quién apareció y quién no. Amara y Jae-won no son pareja. Probablemente nunca volverán a serlo, pero son algo que quizás es más difícil y más valioso. Son buenos padres, coordinan, comunican, ponen a Emeka primero, sin hacer del dolor una arma, sin convertir al niño en terreno de batalla. No siempre es fácil, pero lo eligen todos los días. Llegamos al final,
Pero antes de que cierres esto, quiero que te quedes con algo. No con la historia de Jae-won, con la tuya, porque esta historia no es sobre un CEO coreano y una empresaria nigeriana. Es sobre algo que nos pasa a todos. La tendencia humana de poner primero lo que es urgente antes de lo que es importante. El trabajo es urgente, el negocio es urgente, las notificaciones son urgentes. Pero la persona que duerme a tu lado puede esperar. El hijo que te llama puede esperar. La conversación real la tenemos mañana, y mañana se convierte en la semana que viene. Y la semana que viene se convierte en el año que viene. Y el año que viene se convierte en el día en que encuentras una carta y unas llaves sobre la mesa. Y en ese momento ya no hay estrategia posible. Jae-won no era un monstruo. Era un hombre que nadie le enseñó que el amor también requiere gestión activa, que las relaciones también necesitan presencia, inversión real, atención deliberada, que no puedes construir un imperio afuera mientras dejas que todo se derrumbe adentro. Amara no era una santa, era una mujer que se conocía lo suficiente como para saber cuando una situación ya no la honraba, y tuvo el valor de irse. Aunque la amaran, aunque doliera, porque hay formas de amor que duelen más que la ausencia, y una de ellas es quedarte en un lugar donde te piden que seas menos de lo que eres. Los estudios sobre relaciones de largo plazo confirman una y otra vez que las parejas que duran no son las que no tienen conflictos, son las que eligen repetidamente estar presentes, no perfectamente, no sin equivocarse, pero presentes, con la mirada en el otro, con el teléfono boca abajo, con la pregunta de verdad, ¿cómo estás? No el ¿cómo estás? De cortesía, el de verdad. Pregúntate hoy, ¿cuándo fue la última vez que estuviste completamente presente con alguien que importa? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste el teléfono y miraste a los ojos a alguien que te necesita? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste sin ya estar pensando en la respuesta que vas a dar? Los imperios se construyen. Los imperios caen. Los mercados suben y bajan. Las empresas quiebran y renacen. Pero hay cosas que no tienen segunda oportunidad. Una infancia. Un matrimonio que llega a su límite. Un niño que aprende a caminar sin que su padre lo vea. Esas cosas no tienen botón de deshacer. Jae-won Kang perdió el 61% de su empresa, perdió el matrimonio, perdió 2 años de la vida de su hijo, pero aprendió. Y hoy es, por primera vez en mucho tiempo, algo más que un CEO. Es un padre que aparece. Y eso, aunque no salga en Forbes, aunque nadie lo aplauda en una junta directiva, aunque no tenga un indicador de rendimiento que lo mida, es el logro más grande de su vida. Si esta historia removió algo en ti, si hay alguien a quien deberías llamar hoy, llama, no mañana, hoy, porque mientras escuchabas esta historia, esa persona también estaba esperando, y el tiempo, a diferencia del dinero, no se recupera. Hasta el próximo capítulo.